Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, por haber respondido también a esta convocatoria que hace nuevamente la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, SOCUPAC. Como les informé a muchos de ustedes, estas dos últimas van a ser las clases magistrales con las que nosotros vamos a concluir ya todo lo que hemos hecho durante este año. Estamos muy contentos por la recepción que tuvo esta convocatoria para un tema que pensamos que no iba a tener tanto público como lo ha tenido. De verdad es que ha sido impresionante la cantidad de personas que se inscribieron. Inicialmente habíamos pensado que fuera algo muy reducido para hacerlo más interactivo, pero decidimos que fuera clase magistral por la cantidad de personas que tenemos inscritas. Hoy nos acompaña el doctor David Fajardo Chica, colombiano que está en este momento en México con la Universidad Autónoma de México. El doctor David Fajardo ha sido de las cosas que nos trajo a SOCUPAC esta pandemia, de las cosas buenas que nos trajo esta pandemia. Durante la pandemia hicimos conexión, ya ni recuerdo cómo, David, pero bueno, tú lo contarás después. Hicimos conexión y ha sido maravilloso el trabajo que ellos vienen haciendo desde hace mucho rato con el tema de cuidado paliativo desde la universidad, tratando de integrar todas estas profesiones que tienen que ver con el tema de cuidados paliativos. Creo que sin más preámbulos los dejo con David para que él, mejor que nadie, hace su presentación y podamos arrancar con este interesante tema que seguramente nos va a tener conectados y súper atentos durante este tiempo que vamos a estar acá. Posteriormente a esto les voy a mandar la información de la segunda clase magistral, que será el 9 de diciembre. Solo vamos a tener dos. Hemos escogido pues como los conferencistas top para tener estas dos últimas clases del año. Entonces posteriormente se las estará enviando. Bienvenido David, muchas gracias por participar con ASOCUPAC en este trabajo. Les pido a todos estén muy pendientes de sus micrófonos, por favor, para que los tengan silenciados. Y bienvenido. Muchas gracias, Marta. Pues bueno, quiero iniciar agradeciéndote por la invitación y por la oportunidad de estar aquí poniéndome en contacto con la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia. Muchas gracias también a la doctora Ruiz, quien es la presidenta de la asociación. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Muy bien. Quisiera comenzar esta charla conversando acerca de por qué aquí está un filósofo hablando acerca de cuidados paliativos. Eso es algo que me gustaría comenzar diciendo. No soy médico, no soy alguien que se dedica a la práctica de los cuidados paliativos. Soy filósofo, me formé en una disciplina que se conoce como filosofía analítica, en uno de sus campos, que es la filosofía de la mente y de las emociones, y realicé una investigación doctoral acerca de la naturaleza del dolor. La filosofía analítica, a diferencia, digamos, de otras áreas de la filosofía, tiene un muy buen diálogo con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, con las ciencias médicas, experimentales. Y entonces allí, en buena parte de mi investigación, consistió en estar un muy buen tiempo sumergido en literatura acerca de cómo la experiencia del dolor va mucho más allá de los insumos nociceptivos. Es decir, que la experiencia, el cómo nosotros experimentamos el dolor, pues tiene más que ver acerca de los impulsos solamente nerviosos que van desde nuestra piel o de nuestras vísceras al cerebro, sino que tiene que ver mucho también con algo que podríamos llamar como el contexto psicológico, las creencias, los deseos, las expectativas, etc. Finalicé esta tesis acerca de estos temas y luego de eso llegué al campo de los cuidados paliativos buscando un campo en el que hacer investigación acerca del dolor y acerca de cómo se concibe el dolor en un escenario más aplicado. Y el campo de los cuidados paliativos ha resultado privilegiado para eso.
¿Por qué? Porque justamente el punto de partida de los cuidados paliativos, y sobre esto voy a hablar un poco más adelante, es una concepción holista del dolor, una concepción holista del paciente y se concibe entonces al dolor y al sufrimiento como también constituido por elementos psicológicos, sociales, existenciales y espirituales. Entonces ese ha sido como el recorrido un poco de cómo llegué siendo filósofo a este campo de los cuidados paliativos. Y entonces corrí con la suerte de, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, de ser recibido de muy buena manera. La verdad es que estoy muy agradecido con este grupo de médicas, de psicólogas, de especialistas en cuidados paliativos, cuyo objetivo es la investigación, la educación y la promoción de los cuidados paliativos en México. Entonces participo de este equipo multidisciplinario y luego de eso me vinculé también como investigador postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y allí llevo un proyecto de investigación acerca de cómo se conceptualiza el dolor y el sufrimiento en los cuidados paliativos. De esta investigación ya han salido algunos productos, como este artículo que está por allá abajo sobre el concepto de dolor total. También ofrezco un curso de filosofía sobre el dolor, el sufrimiento y la muerte para médicos pasantes que están en el programa de servicio social de cuidados paliativos en la universidad. Es un curso de ética y filosofía centrada en estos temas. Finalmente, hago parte de la coordinación del Seminario Permanente de Cuidados Paliativos y Humanidades Médicas, que hemos pensado que sea un espacio de diálogo, un foro entre personal de salud que ofrece y practica los cuidados paliativos e investigadoras del área de humanidades médicas ampliamente entendidas, filósofas, sociólogas, antropólogas, especialistas en derecho. Hemos tenido ya varias sesiones y seguimos adelante para continuar el próximo año. Valga la pena hacer aquí la invitación a que nos acompañe. Entonces, bueno, habiendo contado esto, pues un poco el objetivo es decirles cuál es mi lugar a partir del cual voy a dar esta charla, en qué consiste mi experiencia como filósofo trabajando en un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos. Y bueno, el objetivo un poco aquí no será hablarles acerca directamente de filosofía. Eso habría sido quizás un poco más divertido, pero digamos que el acercamiento que quiero tener con ustedes es un poco previo y es hablar acerca de la relevancia de la filosofía para la comunidad de personas interesadas en los cuidados paliativos. ¿Por qué es relevante la filosofía? Y básicamente la idea general es que la filosofía es relevante porque es una disciplina con una rica tradición intelectual, de literalmente milenios, cuyo objetivo es la comprensión de los mismos fenómenos que le son centrales a los cuidados paliativos, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Entonces, bueno, los objetivos de esta plática van a ser motivar la inquietud por la filosofía entre esta comunidad de cuidados paliativos y mostrar cómo es que la filosofía del dolor, del sufrimiento y de la muerte pueden ser aliadas disciplinares. El plan de esta charla va a ser el siguiente. Primero voy a revisar las particularidades que hacen único al modelo de los cuidados paliativos dentro de las ciencias de la salud. Quizás aquí no voy a decir nada nuevo para ustedes. Ustedes conocen este campo mejor que yo, pero quisiera aquí hacer un acento especial en unos puntos que creo que van a mostrar luego la relevancia de por qué hacer o por qué tener contacto con un trabajo teórico, reflexivo y conceptual como el de la filosofía para enriquecer tales particularidades. Y en la última parte de la charla voy a presentar de manera muy general el programa de contenidos de filosofía sobre estos temas con el que contribuyo a la formación de estos médicos pasantes en cuidados paliativos y que de alguna manera reflejan estas temáticas que creo que podrían ser de utilidad para la comunidad de cuidados paliativos. Entonces, bueno, voy a comenzar con la primera sección, en la que me trazo como objetivo delimitar algunas cosas centrales sobre qué hace particular
al modelo de cuidados paliativos. Esta es la definición de los cuidados paliativos que aparece en el Atlas Global de Cuidado Paliativo que salió recientemente, es la definición de la Organización Mundial de la Salud. No voy a leerla, la tengo allí para que ustedes la vayan mirando mientras platicamos aquí. Algo que me parece que es muy importante de remarcar es que los cuidados paliativos son un acercamiento sobre la calidad de la vida. Sobre la calidad de la vida que va a aliviar el sufrimiento y que concibe al sufrimiento como algo complejo que involucra variables físicas, psicosociales y espirituales. Esto es una cosa, sobre esto vamos a hablar muy a continuación, pero quisiera decirlo de una vez, y es que los cuidados paliativos son acerca de la experiencia del paciente y de la familia. ¿Quiénes necesitan los cuidados paliativos? A pesar de que el movimiento de cuidados paliativos dio inicio atendiendo a las necesidades que tenían pacientes al final de su vida, mayoritariamente pacientes oncológicos. Ahora la concepción de los cuidados paliativos, ustedes lo saben, es más amplia. Se considera que el modelo puede beneficiar a pacientes con diferentes tipos de diagnóstico, incluidos pacientes con enfermedades no necesariamente pacientes en estado terminal o que transiten al final de su vida. Y entonces, como lo decía ahora, algo con lo que vale la pena comenzar es con esta idea de que lo principal, lo que está en el foco de atención de los cuidados paliativos es el sufrimiento. Los cuidados paliativos tienen una concepción especial acerca del dolor, del sufrimiento, de la muerte, pero también acerca de los deberes médicos hacia ellos, acerca de qué es lo que debemos hacer con ciertos dolores, con cierto sufrimiento y en general con la realidad y con la naturalidad de la muerte. Y quizás lo más peculiar de este modelo de atención es que, a diferencia de lo que sucede con otras áreas de la medicina, pues los cuidados paliativos se lo toman muy en serio, y esa es tal vez la peculiaridad principal o la más grande cuando uno comienza a tener contacto con el modelo y con la comunidad y con lo que se hace adentro. Entonces, esa es la primera que me parece importante señalar: el dolor y el sufrimiento están en el centro. No son síntomas, los cuidados paliativos tratan acerca de ellos, no son cosas colaterales, no son resultados que pues están ahí ya, no. Están en el centro, son protagonistas, el dolor y el sufrimiento. Una segunda peculiaridad que es importante es que el objetivo terapéutico es el alivio, ¿no? El objetivo no es curar una enfermedad, el objetivo es aliviar, y es una respuesta a algo que se conoce, que se ha dado a conocer como obstinación terapéutica o ensañamiento terapéutico, que es esta situación que puede darse en el que un médico convencido que lo mejor que puede hacer es insistir en los tratamientos curativos, a pesar de que lo más probable es que no tengan efecto, y esto puede tener como resultado sufrimiento innecesario tanto para el paciente como sus familias. Pero aquí el objetivo de los cuidados paliativos es el alivio, y eso lo hace peculiar y muy especial dentro de las ciencias de la salud. Otro punto que se hace muy importante es que los cuidados paliativos empoderan la decisión de los pacientes y de su familia, y eso se ve reflejado por la promoción que hacen del cuidado en casa. Hace poco escuchaba a la doctora Mónica Ocio, una paliativista mexicana que trabaja muy seriamente sobre estos temas, decir que los cuidados paliativos son exitosos si la voluntad del paciente se cumple, y eso me pareció a mí una afirmación maravillosa, porque muestra, digamos, lo particular y lo especial que hay detrás de este modelo de atención. Sobre los cuidados en casa, aquí señalaba que en México, en contraste con Reino Unido, que es donde surge este modelo, en México los hospicios son casos aislados.
No tengo mucha información, lo siento, sobre Colombia, pero supongo que la situación no es muy diferente y por eso también entiendo que la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia está promoviendo todo lo que tiene que ver con la atención y el cuidado en casa. Un cuarto aspecto que es peculiar a los cuidados paliativos es su actitud frente a la muerte, que es fascinante. Los cuidados paliativos no buscan prevenir la muerte, no buscan retrasarla, no buscan apurarla, y entonces uno podría preguntarse de qué se trata, ¿no? Es la indiferencia, pero es todo lo contrario. Cicely Saunders, que es la fundadora, digamos, como una campeona de este modelo en sus inicios, se refería a que la actitud, la misión frente a la muerte es velar. Y Saunders encontraba una metáfora muy útil en el Evangelio, en la víspera de su pasión y muerte, en la que Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y en ese episodio, en el que Jesús ora mientras busca comprender el dolor y la angustia por la que atraviesa, que allí aparece esta célebre frase de: si es posible, aparta de mí este cáliz. Pues mientras transita por ese difícil momento, lo que pide a Pedro, Juan y Santiago es compañía. Y esta no es solo una metáfora útil que encuentra Saunders para enriquecer este espíritu y esta vocación que quería infundir en quienes se acercaban a este modelo, sino que parece que es un hecho que está apoyado por la evidencia científica. La investigación actual en cuidados paliativos muestra que en muchos casos la compañía y la escucha es lo mejor que, por ejemplo, se puede ofrecer frente a ciertas formas de sufrimiento existencial que son comunes en la cercanía de la muerte. Y esto nos conecta con la quinta peculiaridad que me parece importante señalar, y es que los cuidados paliativos siguen un llamado ético particular, al menos en su concepción desde los inicios, con esta mujer que les decía, Cicely Saunders. Ella comenzó este movimiento y propuso este modelo de atención, el del hospicio, y que luego iría, digamos, evolucionando el modelo de los cuidados paliativos, a partir de su experiencia con pacientes que presentaban formas de sufrimiento profundas. A partir de su experiencia, pero también de su formación, Saunders tuvo una formación multidisciplinar. Ella fue enfermera, fue trabajadora social, fue médica. En su inicio, en su más tierna juventud, hizo unos estudios de economía, filosofía y política. Así que era una persona con una visión bastante amplia, con muchos recursos, digamos, intelectuales y conceptuales para abordar este tema. Y entonces, lo que ella sintió, digamos, o lo que ella expresaba en sus escritos y al inicio que comenzó a motivar este asunto, es que se estaba atendiendo a una población que estaba padeciendo formas de sufrimiento innecesario, que eran estos pacientes que llegaban al final de su vida en unas condiciones lamentables. Otra peculiaridad de los cuidados paliativos es que en los cuidados paliativos se promueven ciertas virtudes, se promueven activamente ciertas virtudes. Para ofrecer buenos cuidados paliativos hay que ostentar ciertas virtudes, hay que practicar ciertas virtudes. Se habla de compasión, se habla de honestidad sobre el diagnóstico, se habla de habilidades de buena comunicación, se habla de empatía, se habla de necesidad de dar las noticias. Y algo que también caracteriza a este campo y a esta comunidad es que para ellos para ustedes, para los paliativistas, juega un papel central el autocuidado y la resiliencia. Eh, Está muy, digamos, detectado en la literatura los riesgos de salud mental que puede correr una persona que se dedique a ofrecer cuidados paliativos, por el desgaste emocional que representa el estar teniendo contacto de frente con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte.
Se habla también de cosas como la fatiga por compasión y son muy promovidas las prácticas de autocuidado. Otra peculiaridad es que la comunidad de cuidados paliativos es muy consciente acerca de su lugar histórico y de los retos sociales que enfrentan. La comunidad de paliativos, y entiendo que eso es aquí así en México y es así en Colombia y entiendo que es así en casi todos los lugares, pelea por su propio lugar. La comunidad de paliativos es la misma promotora de las políticas públicas que los cobijan y también son ellos los que promueven las políticas públicas que tienen que ver con el acceso a los opioides. Y sobre toda esta, digamos, organización global alrededor de estos temas, uno puede ver los resultados de la Comisión Lancet acerca del acceso global a los cuidados paliativos y el alivio del dolor. Por estas razones, los cuidados paliativos, y esta es la novena peculiaridad, tienen una concepción holista muy amplia de en qué consiste la atención, en qué consiste el cuidado y cómo hay que llegarle al paciente. En esa fundamentación teórica está el concepto de dolor total, que con él Cicely Saunders buscaba dar cuenta de cómo es que el sufrimiento de estos pacientes pues no solamente obedecía a cuestiones físicas, sino también a factores psicológicos, sociales, emocionales, existenciales, espirituales. Y en buena parte esta es la razón por la que los cuidados paliativos son idealmente ofrecidos por un equipo, porque al reconocer las múltiples dimensiones del paciente, pues se reconoce que un solo especialista no puede cubrir toda, digamos, el entramado que hay allí. Y finalmente, con este me parece que es un punto crucial que puede resumir incluso muchos de los anteriores. La comunidad de cuidados paliativos reconoce los límites del modelo biomédico. Casi que los cuidados paliativos parten de ese reconocimiento de que había que ofrecer algo más de lo que se contaba desde el modelo biomédico para poder aliviar, para poder atender sufrimiento estas formas de dolor. Y bueno, esto ha generado pues una apertura a los discursos de otras disciplinas y muy seguramente por eso es que estoy aquí hablando de una asociación de paliativistas y no de otras especialidades médicas. Por eso permiten que haya un filósofo alrededor viendo y opinando. Y eso me parece que habla muy bien de la comunidad de cuidados paliativos, de esta vocación de entender y de comprender en términos amplios el paciente para poder ofrecer un alivio compasivo, un alivio humanista. Entonces, bueno, aquí tenemos esa lista de 10 elementos que me parecen a mí peculiares de los cuidados paliativos, de 10 elementos que los hacen pues tener un lugar especial dentro del campo de las ciencias de la salud, que lo hace tener también un estatus especial como movimiento social, como grupo de personas organizadas, preocupadas por el sufrimiento de otras personas. Y entonces, básicamente, lo que quisiera decir a continuación es que estas particularidades, eso que hace especial, que hace único al campo de los cuidados paliativos, puede verse enriquecido por la reflexión filosófica sobre sus mismos objetos de interés, por la reflexión filosófica acerca del dolor, acerca del sufrimiento y acerca de la muerte. Y entonces lo que voy a hacer a continuación es señalar algunos aspectos en los que creo que esto puede ser así, algunos aspectos en los que creo que la filosofía puede llegar a enriquecer, que la filosofía puede llegar a fortalecer, puede llegar a dar un soporte importante. Esta, por supuesto, es una enumeración de aspectos en los que veo que la comunidad puede verse favorecida por el trabajo de los filósofos, pero en ningún sentido busca ser exhaustivo. Al contrario, creo que hay muchas maneras en las que descubrir de cómo la filosofía puede colaborar
con las diferentes ciencias de la salud. Así que esto solamente es una manera, una enumeración que busca motivar, pero no agotar los casos que creo que pueden suceder. La primera respuesta acerca de cómo la filosofía puede enriquecer esto es que la filosofía pues busca aumentar la comprensión acerca de ciertos fenómenos. Y en particular, pues la filosofía del dolor, del sufrimiento y de la muerte busca aumentar la comprensión del objetivo central de los cuidados paliativos, que es el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y buscar la comprensión, con buscar la comprensión quiero decir hacer más inteligible, hacer más entendible, que lo que puede ser un fenómeno muy caótico y muy desorganizado y que puede ser incluso abrumador, como lo es el dolor profundo, el sufrimiento existencial, la cercanía de la muerte, pues hacer más comprensible estos fenómenos, hacerlos más inteligibles, va a favorecer en nuestra experiencia de los mismos. Los cuidados paliativos tratan acerca de la experiencia del sufrimiento del paciente, de sus familias, eso lo decíamos ahora, y también involucra, por fuerza, la experiencia del dolor, el sufrimiento y la muerte del paliativista. Y lo que es muy importante es que nuestra experiencia acerca de estos fenómenos no está dada en un vacío, no está dada de manera gratuita. Nuestra experiencia se construye a partir de nuestra concepción y nuestra comprensión del fenómeno. La filosofía, al promover que es la comprensión amplia de estas cuestiones, puede aportar en generar unas experiencias más favorables de las mismas, una experiencia del paciente, de la familia, del médico, que se vea redundada en una mejor atención, en una mejor comunicación y, esperémoslo así, también en mejores herramientas de autocuidado. ¿Y por qué autocuidado? Aquí la idea sería que aquello que contribuya a hacer más entendible algo como el sufrimiento, pues va a hacer que sea menos, que genere una influencia menos negativa en el personal. Una segunda, mm, una segunda respuesta a esta pregunta de cómo es que la filosofía puede enriquecer a los cuidados paliativos es que puede ayudar en la fundamentación teórica del campo. Los cuidados paliativos son un campo reciente, es una actividad del cuidado, están compuestos por individuos que provienen de diferentes campos disciplinares, es un cambio en permanente cambio y todas estas características generan algunas dificultades para que el campo tenga una unidad conceptual, todas ellas. La filosofía, al ser un campo que se dedica a los conceptos y a ser un campo que está en permanente diálogo con diferentes disciplinas, pues puede jugar un papel muy interesante y muy importante como aglutinadora, como unificadora conceptual en un campo joven como es el de los cuidados paliativos. Por otra parte, otra manera en la que la filosofía puede enriquecer a los cuidados paliativos es que ayuda en la satisfacción de la vocación ética de quienes los ofrecen. Generalmente, y ustedes lo saben, cuando se forma en cuidados paliativos, se hablan acerca de algunos contenidos en bioética, por ejemplo, cuestiones de decisiones al final de la vida, cuestiones que tienen que ver con doctrina de doble efecto, que tienen que ver con sedación paliativa, cuestiones que tienen que ver con principios bioéticos, pero asuntos conceptuales acerca de qué es la muerte, acerca de qué es el dolor, acerca de qué es el sufrimiento, eso no se toca. Y no se toca porque, digamos que directamente ellas no tienen que ver con aspectos normativos acerca de qué es lo que tiene que hacer eh, un profesional de la salud. Sin embargo,
dado el imperativo ético de atender el dolor y el sufrimiento de una forma holista, aumentar la comprensión o tener una visión más amplia de estos fenómenos, también se vuelve un asunto ético. El promover en uno mismo y el promover en la comunidad un entendimiento más amplio acerca de estos fenómenos, en especial dado que vivimos en una cultura en la que el dolor y el sufrimiento son, digamos, muy mal vistos y casi siempre concebimos que deben eliminarse, la muerte es invisibilizada, negada. Culturalmente no hay muchas herramientas que se le brinden a las personas que practican la medicina, a las personas que ofrecen los cuidados paliativos para lidiar con el dolor, el sufrimiento y la muerte. No lo encontramos en la cultura popular y entonces allí la filosofía, que ha tenido, digamos, este carácter reflexivo desde hace siglos acerca de estos temas, pues puede ser un buen contrapeso frente a esta carencia de nociones sólidas que podemos encontrar en nuestra cultura. Como lo decía al inicio, si los cuidados paliativos tratan acerca de la experiencia del paciente y su familia, pues vamos a ver qué dicen los filósofos acerca de la experiencia que llevan, como les había dicho al inicio, siglos hablando acerca de estos temas. Una cuarta respuesta acerca de por qué la filosofía puede enriquecer a la comunidad de cuidados paliativos es que ella puede ser útil a su agenda política y social. La reflexión intelectual acerca de los objetivos principales, paliar el dolor, aliviar el sufrimiento, acompañar la muerte, pues va a ser de utilidad en la articulación de sus necesidades, la articulación local de estas necesidades, que es un asunto previo muy importante para la organización y la presión política para sacar adelante estos proyectos. Y por último, y un poco corriendo el riesgo de sonar muy romántico, la filosofía dentro de los cuidados paliativos pues los conecta con aquello que nos hace humanos. Los cuidados paliativos atienden importantes aspectos de la vida humana y invitar a la filosofía, invitar a la discusión filosófica, a los contenidos filosóficos dentro de los intereses de la comunidad de paliativos, creo yo también que es una forma de encontrar un aliado inesperado, que es una disciplina intelectual dirigida a los mismos asuntos. Bueno, habiéndoles contado esto, voy a pasar a describirles de una manera amplia de qué se trata el curso de Filosofía del Dolor, el Sufrimiento y la Muerte para Cuidados Paliativos que ofrezco aquí en la UNAM. Esto voy a hablar un poco de nuestra experiencia acercando estos temas de filosofía a médicos que están iniciando en estos temas. Bueno, el curso es un curso de 9 sesiones en 3 ejes, un eje de filosofía del dolor, filosofía del sufrimiento, filosofía de la muerte. En el primer eje acerca del dolor tenemos 3 sesiones donde hablamos sobre diferentes cuestiones. En la primera sesión discutimos acerca de la naturaleza del dolor. Decimos por qué, según la ciencia contemporánea del dolor, se considera que el dolor es un fenómeno complejo, es un fenómeno multidimensional, no puede, digamos, reducirse o pretender que se va a explicar el dolor a partir de una sola de sus dimensiones. Y también es un fenómeno tremendamente idiosincrático, el cómo ocurre el dolor, el cómo se experimenta el dolor, va a ser muy particular de cada persona. Y allí hablamos de 2 filósofas de la mente y de las ciencias cognitivas, Valerie Hardcastle y Jennifer Corns. En una segunda sesión discutimos acerca del dolor crónico, del concepto de dolor crónico, de las definiciones del dolor que provee la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y de sus controversias. Aquí me gusta alejarme un poco de la filosofía, digamos, más conceptual
y leemos a Javier Moscoso. Javier Moscoso lo conocerán muchos de ustedes, es filósofo, historiador español, tiene este libro acerca de la historia cultural del dolor y él allí nos cuenta algo muy interesante acerca de cómo es que aparece el concepto de dolor crónico y de las condiciones sociales y culturales que permitieron que esta categoría apareciera, que es muy importante para toda esta historia porque desplazó al dolor, digamos, de la periferia en el que estaba como un síntoma y ya para traerlo al centro y decir, bueno, vamos a ocuparnos de esto directamente. Y finalizo hablando acerca del concepto de dolor total, del que ya he dicho algunas cosas. Este concepto permite vincular la noción del dolor con el objetivo de los cuidados paliativos, que es el de atender estas diferentes esferas que están involucradas en el sufrimiento del paciente. Allí revisamos un artículo que escribí acerca de este tema y un artículo también de David Clark, que es un filósofo que también ha trabajado sobre esto. En el eje acerca del sufrimiento, nos movemos un poco inicialmente a la filosofía de las emociones contemporánea. Una de las líneas importantes que se están desarrollando en ese campo es el de revalorizar las así llamadas emociones negativas. Se habla acerca del miedo, se habla acerca del dolor, del sufrimiento y de cómo estas emociones que han sido típicamente concebidas como algo eh, malo, como algo negativo para la vida de las personas, pues en este campo ahora se está trabajando mucho el pensar cómo es que estas emociones negativas contribuyen al bienestar humano de alguna forma. Ahí leemos algo de Michael Brady, que es un filósofo inglés de las emociones, acerca del sufrimiento y acerca de cuál es el valor que puede tener en algunos momentos de la vida ciertas formas de sufrimiento. A continuación de eso pasamos a otra sesión acerca de narrativas del sufrimiento, la medicina narrativa. Ustedes también lo conocen, es una línea que ha resultado de interés dentro de esta conexión entre la medicina y las humanidades médicas. Un poco aquí la idea es caracterizar en qué consiste eh, el sufrimiento en tanto que narrado. Y este acercamiento es de mucha utilidad porque el sufrimiento, la manera en la que hay un contacto del personal de salud con el sufrimiento del paciente muchas veces es a partir de las historias o a partir de lo que el paciente cuenta, ¿no? de lo que le sucede. Y las características particulares de estas narraciones del sufrimiento, pues también han sido, digamos, un poco estudiadas y revisadas. Y eso nos permite pasar a la última sección de ese eje del sufrimiento, acerca del sufrimiento existencial y espiritual. Allí revisamos el modelo de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que también propone una estructura que tal vez pueda llamarse narrativa en este sentido, de cómo transformar esta manera de experimentar y cómo darle un significado a toda esta experiencia de dolor, sufrimiento y muerte que tiene el paciente y la familia. Y finalmente, en el eje acerca de la muerte, lo que hacemos allí es básicamente en una primera sección hablamos acerca de las definiciones acerca de la muerte. Este es un tema difícil porque definir qué es la muerte de una vida humana implica definir qué es una vida humana y ya se imaginarán que ese es un tema filosófico complejo, pero vale la pena, digamos, discutir qué es la muerte y qué ideas se pueden tener al respecto. Y también me gusta hablar allí acerca del paso de los criterios de la muerte, del criterio para cuando decimos que hay una persona muerta o no, el paso de los criterios, del criterio cardiorrespiratorio al criterio del cerebro completo, discutir algo acerca de los criterios de las funciones altas cognitivas que están en discusión en algunos lugares. Allí leemos a un filósofo de la muerte contemporáneo, Shelley Kagan, y leemos a Laura Bossi, que es una historiadora que tiene un libro del Fondo de Cultura Económica sobre estos temas. A continuación hablamos sobre un asunto que
que puede parecer un poco ocioso, pero que ha mostrado ser muy interesante para los estudiantes, y es el de la pregunta de por qué la muerte es mala. Parece que nuestra posición o la posición por defecto de nuestra cultura es pensar que la muerte es mala, no nos gusta pensar en nuestra muerte, no nos gusta que los otros se mueran, es mala, pero ¿por qué es mala? Y este ejercicio ha resultado ser muy interesante. Allí leemos filósofos de la antigüedad, leemos a Epicuro, leemos a Lucrecio, que formulan argumentos buscando mostrar por qué quizás la muerte no es tan mala, o quizás porque quizás estamos un poco confundidos cuando pensamos que la muerte es mala. Por ejemplo, esta célebre idea de cómo es que la muerte puede ser mala para mí, si para cuando yo esté muerto, pues ya no estaré yo allí, así que nada malo puede pasarme. Hablamos un poco sobre eso y finalmente, con esto damos cierre al curso, hablamos sobre una pregunta que la verdad es que inicialmente pensé que sí iba a resultar muy extraña para los estudiantes, pero es la que más han disfrutado, y es el asunto de si la inmortalidad es mejor. Esta es una pregunta que abordó un filósofo contemporáneo, Bernard Williams, en un artículo que se llama El caso Macropoulos. Y bueno, él discute ahí por qué, aunque la muerte nos parezca mala, la inmortalidad no es que sea algo que debamos desear. He hecho un recorrido por estos temas de manera muy rápida, solamente en plan de informarles o en plan de contarles de qué se tratan estas cosas. Sería muy interesante volver a dar una plática ya de filosofía, concentrándome sobre estos temas. Eh, pero bueno, mi idea un poco es mostrar el abanico de preguntas, el abanico de cuestiones y el tipo de reflexiones que tengo en mente cuando les hablo de por qué acercar temas de filosofía a la comunidad de cuidados paliativos. Quiero terminar esto dándole algunos agradecimientos. Quisiera agradecer a la doctora Asunción Álvarez del Río, que es una campeona sobre los temas de decisiones al final de la vida en México, que me ha asesorado en buena parte en este trabajo. Al doctor Abraham Sapien, que es filósofo de las emociones en México, que también me ha dado muy buena retroalimentación. A Leonel Lucero, que es un artista que ha colaborado conmigo en estas cosas. Al grupo de trabajo de calidad al final de la vida, que me ha aceptado y que ha sido muy ha sido muy generoso conmigo, a sus coordinadoras, la doctora María Elena Medina Mora y la doctora Nayeli Salazar, y a la de GAPA UNAM, quien me da una beca de investigación postdoctoral para sacar adelante estos proyectos. Y bueno, muchas gracias y espero poder conversar con ustedes ahora en la sección de preguntas. Muchísimas gracias, doctor David. Espectacular esa charla, algo muy diferente a lo que hicimos durante toda esta pandemia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo por mi parte tengo es como la propuesta, me parecería muy interesante oyéndolo con todo este curso que usted da allá en la universidad. Nosotros en los cursos y diplomados y especializaciones que tenemos en Colombia, pues hasta ahora, de los que yo conozco, no se toca este tema, que me parece importantísimo porque de verdad creo y estoy muy de acuerdo con usted en que conocer realmente el fondo de todo esto, pues hace seguramente al ser humano más humano. Sería buenísimo poder hacer algo con la asociación y aprovechando que la virtualidad ya para nosotros es tan común y nos une tanto, poder para 2021 aprovechar y hacer como algunos encuentros puntuales. Me encantaría que todos los que están acá reunidos también pudieran tener acceso a estos permanentes trabajos que ustedes hacen con la universidad, porque veo que ustedes cada mes hacen un encuentro súper interesante desde la parte de humanidades y cuidado paliativo, y sería bien interesante también que nos pudiera dejar los datos para que todos pudieran unirse y participar de estos encuentros. Por aquí tengo una pregunta que de una vez se la voy a ir haciendo y nos pregunta el doctor José Humberto Duque,
¿cuál es la diferencia filosófica entre dolor y sufrimiento? Muchas gracias, Marta. Sobre lo primero que dices, por supuesto, estoy, por supuesto, que más que abierto y con la expectativa eh, encendida para participar en más cosas con ustedes y para poder desarrollar estos temas de lleno, ¿no? Porque aquí, digamos, un poco la idea es como el abrebocas de decir, miren, hay unas personas que se han dedicado a hablar sobre estos temas, quizás de manera muy teórica, quizás no han sido muy buenos comunicándose con las otras comunidades académicas, pero la filosofía con todos estos, digamos, problemas que puede tener para encontrar, ser útil, para encontrar maneras de hacer diálogos, pues un poco la idea es que si se acerca y se pueden encontrar caminos muy interesantes, es digamos como la dirección en la que quisiera apuntar. Sobre la pregunta acerca de la diferencia entre dolor y sufrimiento, eh, yo diría que no se trata solamente de plantear una diferencia filosófica. Aquí lo importante, si queremos que la filosofía sea de utilidad para las ciencias de la salud, es buscar cuál es la diferencia, sin más, digamos. No se trata de pensar cuál es la diferencia filosófica o cuál es la diferencia médica, sino cuál es la diferencia, ¿no? O sea, digamos, sin colocarle apellido a esta búsqueda o a esta pregunta conceptual. Y una primera diferencia que yo creo que es importante, pues la podemos encontrar con base a la definición que ofrece la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. El dolor, sobre todo, tiene que ver con una experiencia corporal que se asemeja a la que se siente, pero no es exclusiva, a la que se siente cuando hay un daño físico. Es una experiencia que usualmente vinculamos con una ubicación que tiene una cierta intensidad, que es desagradable, que produce una cierta cantidad de emociones, etc. El sufrimiento, me parece a mí que una buena manera de diferenciarlo, pues inicialmente es que no tiene este componente necesariamente corporal. El sufrimiento no es una experiencia acerca del cuerpo, si bien sí se puede sufrir por cosas que suceden en el cuerpo. Hay una diferencia o hay una manera en la que Michael Brady, que es este filósofo de las emociones, que plantea allí entre dolor y el sufrimiento que puede ser útil, y es que él sugiere que la estructura mental del dolor y el sufrimiento para que haya el uno y haya el otro es el siguiente. Entonces nos dice que hay dolores que no son formas de sufrimiento. Pensemos en cuando nos punzamos un dedo con la aguja y decimos, ay, nos duele, pero no diríamos estoy sufriendo por esto, ¿no? O sea, como que es un dolor sin sufrimiento. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que daría paso para que una forma de dolor se convierta en una forma de sufrimiento? No es solamente el dolor. Entonces dice él, es el dolor más el deseo o una versión de que ese dolor ya no esté. A eso él le llama una teoría compuesta del sufrimiento, y el sufrimiento tendría que ser entonces un estado desagradable y el deseo de que ese estado ya no esté, que puede ser el sufrimiento físico en el caso de dolor, un estado desagradable como el dolor, en un punto en el que ya no queremos que esté, sufrimos, pero también podría ser un estado desagradable mental, por ejemplo, el sentirme rechazado. No siempre que me siento rechazado sufro, pero si es un sentimiento de rechazo muy importante para mí, aparece ese aspecto de mi mente que no quiere que eso esté ahí, y aparece ese sufrimiento ya no físico, sino mental. Entonces, resumiendo, tendríamos que el dolor es un estado desagradable corporal y tendríamos que el sufrimiento es un estado más complejo que podría darse con estados físicos o con estados psicológicos. Ya, aquí nos pregunta Isabel desde Perú, nos dice César Rodado, ¿será que tú puedes apagar el micrófono? Ya, ya lo silencié. Nos pregunta, se me subió un poco.
Bueno, vamos a hacer esta mientras tanto. Zulma Elizabeth nos pregunta cómo trabaja o aborda la filosofía el tema de la espiritualidad en pacientes con dolor total y en contexto de final de vida o en cuidados paliativos. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. La pregunta y el asunto del dolor total, digamos que resulta muy interesante para la filosofía de entrada, primero porque es un concepto fundacional del movimiento de cuidados paliativos. Digamos que Saunders desarrolla este concepto mientras va creando, mientras va estableciendo las bases teóricas de todo esto. Es un concepto clave en la epistemología de los cuidados paliativos y entonces hay algo de trabajo filosófico al respecto, y cuando hablo aquí de trabajo filosófico me refiero a trabajo de esclarecimiento conceptual. Justamente como los cuidados paliativos, lo decía yo, no es una actividad, digamos, teórica, es una práctica de cuidado. Hay mucho trabajo conceptual allí por hacer. En un artículo que publiqué sobre dolor total, lo que hago allí es un trabajo, digamos, es algo relativamente sencillo, pero que tiene como objetivo hacer algunas sugerencias que busquen la unificación conceptual del concepto de dolor total. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de la literatura se encuentra usado de maneras muy distintas. En ocasiones el concepto de dolor total se toma como si fuera un dolor, una escala, un punto muy alto de una escala, como el dolor total. En otras ocasiones se habla de dolor total como esa influencia que hay del dolor en la esfera psíquica, física, emocional. En otros lugares de la literatura se ve como si fuera algo al revés, como si fuera cómo es que lo psicológico, lo emocional, lo social afecta el dolor. En fin, hay casi unas 5 o 6 maneras distintas de entender el concepto de dolor total en la literatura en español. Y lo que traté de hacer allí es buscar una manera de caracterizar el concepto que pueda ser útil y que no genere confusiones. Este tipo de trabajos conceptuales y que pueda hacer un filósofo, digamos, llegando al campo, pueden parecer como un poco pequeños y realmente lo son, porque como alguien que llega solamente a hacer un trabajo conceptual, pues no es que yo, no es que pueda uno llegar mucho, digamos, a decirle a los que practican los cuidados paliativos qué es lo que deben hacer o cómo deben abordar las cosas. Al contrario, son ellos, son ustedes los que tienen la experiencia, los que tienen el conocimiento, los que lo han hecho desde hace mucho tiempo. Y el trabajo de la filosofía allí es un trabajo digamos, como de llegar a contribuir en qué se necesita. Y algo que veo que se necesita son las cosas que mencioné en la presentación. Y desde esa actitud de colaborar en ampliar la comprensión, de colaborar en ampliar las miras, pues es que se puede llegar a tratar estos temas del dolor total, pero también de la espiritualidad. La espiritualidad es un tema que es muy interesante para los cuidados paliativos y para lo que creo en verdad que los filósofos y la filosofía se ha metido muy poco. Hay muchos desarrollos muy interesantes sobre cómo atender la espiritualidad en cuidados paliativos, por ejemplo, por toda esta escuela en España, de personas que hacen un trabajo muy importante al respecto. También vemos que hay trabajo desde los estudios religiosos, desde la teología, pero de filosofía realmente hay muy poco. Cosas que uno podría decir, por ejemplo, es que, y que ya se dicen, es cómo entender lo espiritual en la dimensión del significado. Lo espiritual como esa historia que se cuenta, o esa narrativa que tiene la persona, el paciente, acerca del significado de su propia vida, acerca de su ciclo, digamos, vital, acerca de cómo cree que va a dejar un legado o no cree que lo va a dejar, acerca de muchos de estos aspectos. Y esa naturaleza, digamos, narrativa del sufrimiento, pues ha sido de alguna forma abordada por algunas formas de filosofía, por la fenomenología, por ejemplo, por la medicina narrativa. Así que hay mucho por explorar y mucho por hacer en esa dirección.
No sé si eso responde a la pregunta de Isabel, que era la que iba a hacer ahora. Isabel nos pregunta desde Perú, ¿cómo debemos enfocarnos los médicos sobre la filosofía de la muerte y cómo nutrir nuestra espiritualidad? Sí, seguro que está conectado. Un poco la invitación o una manera de ver esta invitación es a buscar elementos que hagan contrapeso a esos pocos recursos que nos brinda la cultura, que nos brinda nuestra cultura, la cultura en la que vivimos, para entender la muerte y para entender la naturalidad de la muerte. Entonces la filosofía, al ser esta disciplina que, como decía, literalmente lleva milenios. Epicuro y Lucrecio son filósofos de la antigüedad. Estamos hablando de la antigua Grecia, estamos hablando de Roma, que se hacen preguntas sobre la muerte que son tan esenciales y fundamentales que son idénticas a las que nos hacemos nosotros. Entonces, esta es una fuente de conocimiento, es una fuente de inspiración, es una fuente de ideas, pero también es una motivación para la discusión. La filosofía no se trata solamente de leer filósofos o de leer cosas que escribieron estas personas que ya están muertas hace mucho tiempo, sino de generar discusiones en grupo. Creo yo que una buena manera de motivar este tipo de actividades es motivar grupos de diálogo, de integrar contenidos de filosofía en los grupos de apoyo, en espacios como estos. Todo lo que se puede hacer, digamos, para avanzar en esta comprensión más amplia de estos fenómenos va a ser bastante útil. Listo, doctor. Y yo bueno, primero le leo algo que nos escribe el doctor Fabio Iglesias, no es una pregunta propiamente. Fabio nos dice, ¿la filosofía puede cambiar el modelo de comunicación entre dos personas que se confrontan al dolor, el uno como sufriente y el otro como tratante? Y Aide Luisa Roballo pues le pregunta, ¿esta propuesta implica un análisis ético para la toma de decisiones para la muerte? ¿Podría ampliarnos un poco más esta mirada? Muchas gracias, sí. Sobre lo que dice Fabio Iglesias, estoy de acuerdo. No puedo estar en desacuerdo. La verdad es que estoy muy de acuerdo porque justamente lo que la investigación en psicología, por ejemplo, del dolor, lo que dicen los que trabajan fenomenología del dolor, muchos de ellos hablan justamente de cómo pues, el dolor se experimenta en virtud de nuestras categorías, en virtud de la sociedad en la que estamos, de la cultura en la que nos movemos, de la manera en la que nos narramos a nosotros mismos la situación en la que estamos. Así que el que, mm, el que se tenga una comprensión más amplia del dolor, no solamente cambia el modelo de comunicación, sino que incluso cambia, pues al cambiar la misma experiencia del dolor, va a cambiar la forma en la que se comuniquen al respecto. Hay evidencia a favor, y esto seguramente lo saben, de cómo pacientes con dolor crónico o pacientes con dolor que leen literatura acerca de cómo funciona el dolor, ya eso es suficiente para sentirse un poco más aliviados. Y es que el hecho de darle un poco de comprensión a una experiencia negativa y que puede ser abrumadora, ya eso alivia un poco. Y el colocar eso en perspectiva, el colocar la experiencia negativa del dolor en perspectiva, pues va a facilitar la comunicación. Me gustaría pensar que eso sea así. Sobre la pregunta de Aide, Luisa Roballo, sí, también estoy de acuerdo con eso. Un poco mi idea es la siguiente, es más común que los temas de toma de decisiones para la muerte, para el final de la vida, sean tratados de manera directa en los foros de cuidados paliativos. Un poco mi propuesta es que hay unas preguntas previas respecto a las preguntas de bioética, unas preguntas previas sobre la naturaleza misma de la muerte. Y el abordar estas preguntas previas pues va a brindar elementos para esas discusiones éticas posteriores. Por ejemplo,
frente a la pregunta acerca de por qué la muerte es mala, hay una teoría, digámoslo así, o una tesis que es mayoritariamente aceptada, y es que la muerte es mala porque no nos permite disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y si a partir de un análisis, de una reflexión filosófica sobre eso, pues una siguiente pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pues si la muerte es mala porque nos quita las cosas buenas de la vida, pues van a haber ciertos momentos o ciertas condiciones en la vida en la que ya no se puedan tener cosas buenas. Y entonces ahí va a haber, digamos, unas conexiones que uno va a poder hacer respecto a la naturaleza de la muerte y las preguntas éticas que nos podemos hacer respecto a ella. Bueno, aquí no tenemos sino felicitaciones, doctor Fajardo, por esta clase magistral tan espectacular que nos dio. Yo quisiera terminar con una última intervención una última pregunta que tenemos por acá. Eh, y yo me tomé el atrevimiento de poder dar su correo para que algunas personas pues que me habían preguntado si podían escribirle pudieran hacerlo pues como directamente. Camilo Marín nos dice una pregunta no analítica, alguna pregunta o algún camino de reflexión para afrontar la experiencia de vivir de cerca, la experiencia de la muerte y los cuidados paliativos. Pues de pronto una reflexión más que otra cosa puedo decir aquí. Hay algo que a mí me ha generado mucho interés y mucha curiosidad, digamos, filosófica, intelectual, pero también curiosidad emocional, de, y es el de conocer a las personas de la comunidad de cuidados paliativos, conocer sus intereses, sus motivaciones, eh, y algo que uno encuentra todo el tiempo es sorpresa, digamos, yo me sorprendo mucho sobre esta vocación y esta manera tan decidida de enfrentar situaciones tan difíciles, de enfrentar situaciones emocionalmente demandantes, como lo es las situaciones que enfrentan el personal de paliativos. Y algo que uno comienza a reflexionar de manera casi que, que inevitable es sobre la propia, sí, la propia finitud. El tema de la propia finitud y la propia muerte es un tema constante entre la comunidad, me parece, el de cómo la calidad al final de la vida va solamente a depender casi de una preparación muy previa, de una preparación para la vida. Hay una psicóloga que nos acompaña en el equipo multidisciplinario, ella se llama Susana Ramírez, y ella dice una cosa muy interesante, y es que la preparación para la muerte resulta siendo una preparación para la vida. Y eso es como una reflexión muy interesante con la que me he ido quedando de este contacto con la comunidad de paliativos, y es de cómo ese énfasis en buscar un bienestar en los pacientes al final de la vida, pues termina redundando también en unas búsquedas personales acerca de cómo vivir bien, ya que la vida se va a acabar, ¿no? Claro. Bueno, doctor David, muchísimas gracias. A Eh, ustedes, muchas gracias. Dejamos ahí el contacto de él. Les puse también, a partir de mañana ya pueden consultar la conferencia en el canal de YouTube Paliativos. Y seguramente también la van a tener porque la estamos transmitiendo en directo por Facebook. Ahí sigue permanentemente. Ahí les puse el correo del doctor. Les envío a su correo también. Cuando bajemos la grabación en este momento, se las envío a su correo. Doctor David, quedamos entonces súper comprometidos para hacer algo el próximo año con la Creo que sí. asociación. Invitaremos a todos los que estén interesados. Les estaremos contando la programación que hagamos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y regalarnos tu tiempo en el día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes, y qué bueno que la filosofía haya generado este interés en la comunidad de cuidados paliativos de Colombia, y bueno, hasta la próxima. De Colombia y de muchas partes, porque aquí tenemos personas de Perú, de México,
hay personas de Guatemala, de Salvador, hay muchas personas conectadas de toda Latinoamérica, entonces qué rico que esto ya es Así un es, gran de paso. trato. Qué bueno que haya generado tanto interés en la comunidad latinoamericana. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Les estaré informando sobre la charla del próximo 9 de diciembre y les enviaré la grabación de esta charla de hoy en el día de mañana a sus correos. Muchas gracias por participar.